El uso de inteligencia artificial en la educación superior es sin duda algo polémico, pero que es inevitable. Se puede ocupar tanto en los procesos administrativos como en el tema de enseñanza, y para ello hemos traído una gran invitada, a Ana Enríquez Orrego, quien es profesora y también ha participado en muchos procesos de implementación de inteligencia artificial en educación. En particular, ella trabaja en la Universidad de las Américas en Chile, en la cual también ha participado en generar un marco de uso de la IA en aquella universidad. Hoy día hablaremos con ella de su experiencia precisamente implementando IA en distintas partes del proceso educativo. No te pierdas este capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios, un podcast semanal donde aprenderás en simple cómo aplicar la inteligencia artificial en tu organización. Bueno, bienvenida a este podcast, qué bueno tenerte en el estudio. Yo hace rato veía tus contenidos de YouTube, que asumo que vamos a hablar un poco más de eso en el podcast. Y simplemente quería darte el espacio para que puedas presentarte, para poder decirle a la gente quién es Ana. ¿Quién es Ana Enríquez Orrego? Es una profesora de historia que ha tenido un interés profundo, permanente en indagar y en materializar la enseñanza y el aprendizaje con perspectiva innovadora. Desde mucho antes de la inteligencia artificial, tenemos ahí una web que está destinada a ese fin, ya tiene como casi 20 años esa web, y que ha tenido ese objeto y que ha indagado tanto a nivel escolar y ha hecho propuestas a nivel escolar y a nivel universitario. Buenísimo. ¿Y cuál ha sido la trayectoria principalmente, en este caso mía, en el ámbito de educación superior? Tiene que ver con analizar y aportar en los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y todo lo que tiene que ver con gestión educativa y calidad. Y ahí yo me desempeño ya hace aproximadamente 20 años en el ámbito de calidad en educación superior. Perfecto. Eso en síntesis. Y ahí he tenido algunos cargos y desempeños diversos en el ámbito educativo, gestión, y siempre ligada al ámbito de enseñanza-aprendizaje, no solamente de historia, que es mi disciplina, sino que de todas las disciplinas, porque me ha correspondido acompañar a todas las carreras de la institución en la que me desempeño y a muchas tantas de otras instituciones que también han pedido mi colaboración en aquel punto. Y últimamente, cuando aparece la inteligencia artificial, también allí aportar. Primero aprender, tratar de entender, tomé cuánto curso existió de LinkedIn, al principio era lo único que había de oferta, de estos de LinkedIn. aprendizaje LinkedIn. Ya. Uno se inscribe y Sí. tiene acceso a una serie de capacitaciones y después talleres, perfeccionamientos, diplomados, desde mi profesión, ser profesora y Wow. entender la realidad de la inteligencia artificial. Y como último punto allí que tú señalabas, esto de YouTube, nace con el objeto de ir compartiendo mis aprendizajes, y por eso tiene muchos años mi canal, pero al principio son temas de historia, temas de guerra del Pacífico, de didáctica, de tecnología, y últimamente, los últimos 2 o 3 años, de inteligencia artificial. Y yo lo que aprendo, lo comparto. Entonces tiene que Ya. ver con eso. O sea, yo aprendí algo, lo ejecuté, tuve experiencias buenas y malas, y luego hago un video para compartirlo con la comunidad interna y con quien quiera verlo. Y ahora últimamente lo han visto mucha gente. Sí, porque hay muchos tutoriales respecto al uso de los GPTs, por ejemplo, que es una herramienta súper como a la mano, digamos, para poder empezar a aplicarlo, pero también he notado que has ido también viendo algunas otras iniciativas, en su momento viste SPOE, por ejemplo, entre otras cosas. Y en tu experiencia ahora como educadora y también viendo temas de gestión en una universidad, ¿cómo tú piensas que la inteligencia artificial está afectando los distintos procesos de la educación superior? En este minuto yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que está allí a disposición. Tenemos las versiones gratuitas que podemos empezar a explorar de muchas herramientas. Todos los días además aparecen versiones que a veces se basan en las anteriores y están allí disponibles, y que es potencialmente una gran herramienta para mejorar los procesos. Así la Ya. visualizo yo. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno más. Y en una institución educativa los procesos van desde gestionar todas las necesidades de los estudiantes, todo lo que tiene que ver también reclamos, gestión desde el punto de vista financiero y todo lo que tiene que ver con autoevaluación, que es una gran tarea que llevan a cabo todas las instituciones, que significa mirar tus procesos y mejorarlos de manera permanente. Y yo desde allí visualizo cómo la inteligencia artificial, principalmente para mí sigue siendo ChatGPT el principal aporte de estas herramientas que están dando vuelta, no solamente las gratuitas, sino que también ahí viene la escala de las de pago, para poder primero entender tus procesos y darte cuenta que una gran cantidad de ellos, al parecer, no están bien diseñados. Es el primer Mm, punto.
Ya. Yo creo que todas las instituciones, no solo la educativa, podría hacer que la inteligencia artificial le permita finalmente identificar cómo sus procesos y procedimientos al parecer no son tan eficientes. Dale. Entonces, desde allí y todos los aportes e insights que te va entregando, ideas de mejora, tú puedes mejorar tus procesos. Y ese es un punto, el primer paso, en el fondo la papelería. Y otra cosa es la ejecución de esos procesos. Y cuando digo procesos me refiero a todas las acciones que realiza una institución. Y allí, desde la perspectiva en el trabajo que me desempeño ahora, que en los últimos 3 años auditoría académica de procesos, y que tiene que ver desde procesos de docencia, enseñanza, aprendizaje, evaluación y todo lo que está allí asociado, procesos vinculados a investigación y procesos vinculados a, vinculación con el medio de investigación, todos aquellos se analizan y pueden ser potenciados con inteligencia artificial. Pero todo eso sería nada si solo lo dijéramos en teoría. Entonces, la gracia que hemos logrado desarrollar con un conjunto de colegas es observar esta instancia, estos hitos de procesos y poder ir haciendo ensayos y Ok. probándolos y haciendo ensayo-error. Y en algunos casos los hemos llevado inclusive a probar con distintas herramientas de cómo poder finalmente optimizar la ejecución del proceso. Perfecto. ¿Ya? ¿Te viene a la mente algún ejemplo de proceso que hayan tenido que intervenir? Sí, mira, el más tradicional no es el único, pero es como el más tradicional que todo el mundo que se desempeña en una institución de educación superior entiende, es todo el diseño de lo que significa el currículum. Y el Ya. currículum es desde el perfil de egreso, malla curricular, programa de asignatura, matrices de tributación, instrumentos de evaluación, todo lo que tiene que ver con identificar lo que debe aprender el estudiante y si es que lo aprendió. ¿Ya? Ok. Entonces, generalmente lo que más piden las instituciones, los grupos de trabajo, son algo que nos ayude a revisar los programas de asignatura y a mejorarlos. Pero más aún, a que nuestros programas sean lo que nuestro modelo educativo dice. Porque lo que hemos detectado en los análisis que estamos haciendo, no solamente de la institución en la que me desempeño, que es Universidad de las Américas, es que todas las instituciones tienen modelos educativos, a veces muy, muy, muy estructurados, desarrollados, pero la distancia que hay entre el modelo educativo y sus programas de asignatura y sus perfiles de egreso y la materialización del currículum es grande. Entonces, lo Ya. primero que puede aportar la inteligencia artificial es a detectar rápidamente cuáles son esas brechas Claro, si hay coherencia en el y fondo si entre hay esta coherencia y planificación. consistencia. Y ahí es donde obviamente quizás es mucho más obvio hacer para una facultad de educación esa consistencia, porque es como su disciplina eso, saber de currículum, saber de evaluación y saber escribir eso. Pero cuando tú estás hablando con una facultad de derecho, cuando estás hablando con una facultad de ingeniería, que tiene todas las carreras ingenieriles y de economía allí integrada, no están tan familiarizados respecto a cómo escribir un programa de asignatura, un instrumento de evaluación, o la gente de salud también. Entonces, para ellos termina siendo algo muy beneficioso contar con este, yo le llamo colaborador. Es alguien más que viene a aportar y a sumarse a los comités curriculares. Ya. Porque todas las carreras, todos los programas tienen comités curriculares o algo similar que se encarga del currículum, se encarga del perfil, malla, programa, matriz, instrumentos de evaluación, pero no sacan nada si son puros expertos en la disciplina. Ya. Ya, ¿cómo lo habían resuelto estos últimos años? Sobre todo por temas de acreditación, por temas de calidad, buscaban asesores externos. Pero este ser humano es ser humano. En el fondo tiene 8 horas disponibles, Claro. podrá venir a contarles cómo se hacen las cosas, pero la IA no solamente viene a contarnos cómo se hacen las cosas, sino que también viene a ejecutar lo que nosotros le decimos. Entonces, para mí, yo soy lejana a temas de automatización, no solamente porque estoy distante de cómo se hace, sino que en realidad para temas curriculares lo que necesitamos es un asistente que colabore, que haga lo que nosotros le vamos diciendo, que siempre exista esta instancia en la que el comité curricular, el director de escuela, el dueño del programa, valide lo que Claro. se va haciendo. Entonces, para mí esa es la principal forma en que entendemos la IA aportando a la educación superior. Pero insisto, no es solo a temas educativos, sino que es en la industria, en la empresa. Mi familia es del ámbito agrícola y también hay un montón de papelería y procesos y Sí. certificaciones que se tienen que hacer. Entonces yo veo ahí la necesidad de integrar la IA para optimizar el proceso, para aliviar el trabajo, para mejorarlo y para detectar los errores nosotros antes de que sea un externo el que te diga, mira, en realidad esto no es consistente con lo que entregó el año pasado o a mediados de año.
Claro. Entonces viene a ser un colaborador. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Qué interesante lo que mencionas del asistente, porque es algo que se ha repetido un poco como en las últimas conversaciones que hemos tenido en el podcast. Hace poco trajimos a una persona que es experto en marketing, un lado súper distinto al que estamos conversando ahora, y con él reflexionábamos harto en torno a que en general la inteligencia artificial es un buen asistente hoy día de expertos. Entonces, por ejemplo, en el caso que tú estás hablando, generalmente el profesor sabe mucho del tema que va a enseñar, pero no necesariamente sabe de cómo meter esto en un programa. Me ha pasado harto, yo hago docencia también, pero hace mucho menos que tú, y cuando empecé a ser docente venía desde la perspectiva de haber visto este sistema como estudiante por mucho tiempo. Entonces me pasaban los programas y claro, para mí era sorprendente que había mucha varianza, por ejemplo, entre que un programa de repente era como un par de líneas, así como, oye, vamos a enseñar lunes y martes estos 5 temas durante todo el semestre y sería, y había otros profesores que tenían algo mucho más detallado, donde cada semana estaba descrito, donde cada evaluación estaba como pensada, etcétera, y tenía estos dos mundos en la misma institución, en el mismo programa académico. Y ahora con la inteligencia artificial, pues ya las mejores prácticas de este mundo que está mucho más como estudiado, que está más estructurado, a poder llevárselos a también a aquellos expertos que tienen estos programas que quizás no efectivamente no te ayudan a alinear este curso con el resto del currículum. Exactamente. Y sobre todo cuando pensamos, ¿para qué sirve el diseño curricular? ¿Para qué sirve este? Yo le digo, bueno, como alguien que no es cercano a este tema es todos los papeles que determinan cómo debe enseñarse cualquier carrera. Eso es el Claro, diseño curricular. Todo lo que dice cómo se enseña a ser ingeniero, abogado, profesor o cualquier carrera, agrónomo. Toda esa papelería, cuando se vuelve rígida y se vuelve poco amigable para el profesor y para todo el equipo docente, termina siendo una obligación que hay que tener, ¿ya? claro. Y en el fondo, ¿cuándo ocurre aquello? Cuando tienes poca posibilidad de intervenir en su elaboración, en su ajuste y en su mejora. Y terminan ocurriendo cosas que le llaman currículum oculto o paralelo. O sea, Mm. allá dice una cosa, pero en realidad Sí, yo hago otra, sí, ¿ya? Allí dice que deberíamos estar viendo este tema, pero ya pasó de moda. sí, Pero es tan engorroso cambiar esos currículum que mejor sigues diciendo aquello, pero nosotros enseñamos otra cosa. Entonces ahí empieza a haber una distancia entre aquel diseño curricular y lo que corresponde a lo que está haciendo cada docente. Más complejo se vuelve aquello cuando tú tienes paralelos y distintas, inclusive campus, sede, donde ocurre cuantas cosas distintas existan de acuerdo a cuánta cantidad de profesores claro. distintos existen. Entonces, para mí, lo que viene a aportar ahora en este minuto la inteligencia artificial al mundo de la educación superior es poder materializar de manera rápida aquellas decisiones que los expertos toman. Experto me refiero a los miembros del comité curricular o del cuerpo docente, del núcleo, del claustro, como le llame la institución, y que se pueda hacer de manera rápida, que no tengas que esperar la vuelta de 2 años, 3 años, 5 años, algunos son los periodos de tiempo que se dan para el diseño curricular. Mm. Entonces, ahora en los tiempos que estamos, cinco Sí, años, ya locura. queda añejo lo que allí puede haber estado establecido. Sí. Entonces, tienen que existir estas líneas básicas que se mantienen, pero deberá haber dinamismo en otras tantas, en metodologías, en lo que se va viendo en clase a clase, los ejemplos, y tienen que haber acuerdos, porque no puede ser tampoco iniciativa de cada docente lo que ocurra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque los docentes van y vienen. Sí. En cambio, la institución está formando a un grupo de profesionales de los cuales tiene que hacerse cargo y comprometerse de los mínimos que debe tener al momento de egresar. Yo creo que ese punto que tocas es interesante también como explicarlo un poco más como a la gente que quizás nunca ha estado como del lado del que hace el teatro, por decirlo así, dentro del show, porque cuando uno hace docencia, claro, uno se acuerda como estudiante del profesor que te viene y te enseña, ¿cierto? Pero este profesor también está generalmente como parte de un currículum completo. Y por ejemplo, voy a traerlo a algo como súper concreto. Yo antes hacía clases de Excel en la Universidad de Chile. Y ahí efectivamente había un coordinador que nos decía, oye, estos son los temas principales que teníamos que tocar, más o menos en estas clases.
Y los cursos que no estaba ese tipo de coordinación era súper distinto porque ¿qué pasaba? El profesor uno no hacía las cosas al mismo tiempo que el profesor 2, entonces los estudiantes llegaban a un momento de una evaluación y no estaban en condiciones de ser evaluados bajo la misma vara porque sección uno no había pasado lo mismo que el sección 2. ¿Y qué pasa? Todo ese tiempo de planificación es engorroso, entonces si uno lo puede asistir con cosas de inteligencia artificial, te ayuda no solamente a que haya más papeleo, porque claro, efectivamente todas estas cosas se traducen en más documentos, más cosas que leer, etcétera, pero también te ayuda a entregarle una experiencia más uniforme al estudiante, donde el estudiante no tiene como esa sensación de como, oye, tomé con este profesor y es radicalmente distinto a la experiencia que tuvo mi otro compañero, y estamos en el mismo programa, fuimos seleccionados con la misma vara, en teoría vamos a ir con el mismo título, pero estamos teniendo experiencias educacionales súper distintas. Entonces, igual encuentro harto valor de que estos procesos te ayuden un poco como también a alinear harto la experiencia en clase para el estudiante. Sí, y principalmente la consistencia. Mira, una de las metas que hace mucho tiempo las instituciones de educación superior deben tener en cada programa es verificar que no existan sobreposición de contenidos o de todo lo que lleva el ámbito de un contenido, desde las habilidades, competencias, evaluaciones, en una experiencia educativa, no sé, 4 años, 5 años, que no existan esas sobreposiciones o inconsistencia. Por ejemplo, cuando las asignaturas se llaman matemática 1, 2, 3 y 10, obviamente es improbable que se solapen o que en realidad Claro, estén mal puestas, ¿ya? Pero no todas las disciplinas tienen esa característica de ubicar con esos claro. nombres a las asignaturas. Y más aún, la tendencia es, inclusive a eso que anteriormente se llamaba matemática 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora le ponen nombres como más, a veces metafóricos, Sí. y ahí empieza a ser más complejo identificar si es que hay inconsistencia, si que está sobrepuesto, si es que en realidad debería haber ido antes. Entonces, la IA nos está permitiendo también ver esta consistencia porque de los temas transversales, como por ejemplo las trayectorias disciplinares, la IA sí ya sabe harto desde la perspectiva en la que ha sido entrenada. Y me refiero aquí principalmente a ChatGPT de OpenAI. Tiene un buen desempeño cuando uno empieza a ver consistencias curriculares, por ejemplo. ¿Y ahí cómo se hace en la práctica? Tú le subes como todos estos archivos en una conversación y le dices, oye, esto encuentra más o menos como la consistencia, encuentra esto. Sí, mira, para cada una de las tareas, lo que hacemos y lo que nos ha resultado bien y tiene buen desempeño es, imaginemos que primero le vamos a encargar esta tarea a un ser humano de verdad. Ya, Imaginen que eso es lo que yo le digo a los equipos de trabajo, imagínense que yo mañana llego a trabajar con ustedes, equipos de enfermería, por ejemplo. ¿Qué me dirían a mí? Mira, ¿qué cosa necesitan? Necesitamos revisar las 50 asignaturas, verificar que no hay sobreposición de contenido y ya. Escriban todo lo que ustedes me dirían a mí, escríbanlo detalladamente, porque yo tengo muchas ganas de hacer lo que me dicen, pero si se saltan una de las indicaciones, yo no voy a saber que ustedes la querían, ¿ya? Entonces, primero tiene que ser uno muy transparente con lo que quiere. Y ahí es donde uno dice, ¿tienen que ser prom largos o prom cortos? Depende si la tarea es larga o corta, ¿ya? Entonces, una vez que uno llega a depurar exactamente la orden de trabajo que yo le daría a este ser humano, eso es lo que yo le integro finalmente en el PROM interior del GPT. Por eso cuando digo PROM robustos es eso, es la tarea específica. Y por eso es que hace ah, mucho mejor un GPT redactar resultados de aprendizaje por separados que hacer el programa de asignatura completo. ya. Porque redactar resultados de aprendizaje, que puede ser algo, resultado de aprendizaje o competencia o metas formativas, que desde fuera puede ser algo muy simple, tiene 20.000 reglas. Los verbos Ya. prohibidos, cómo se compone, cómo se escribe, cuáles son las distintas taxonomías que se pueden utilizar o que se deben utilizar de acuerdo a los niveles del curso. Entonces, es mejor tener todos esos elementos y escribirlos e imaginar primero que uno se los va a decir a una persona. A mí eso me ha resultado muy bien cuando estoy enseñando a equipos a integrar IA. Yo le digo, imaginemos que después ustedes tienen la oportunidad de contratar a alguien. ¿Cuáles son los requisitos que pondrían en esa nómina para contratar a alguien y que va a salir publicado en LinkedIn, Claro, en trabajando.com, para que llegue solo el que ustedes quieren? Y ahí empieza a ser infinita la lista. claro. Yo digo, les aseguro que ese ser humano no existe en Chile, pero la IA lo puede construir. En el fondo, No, ustedes al momento de ir escribiendo esas características, lo van creando. Y por eso ese ser humano ustedes lo pueden construir y convertirlo en aquello que quieren. no. Pero para que se convierta en eso, ustedes tienen que decirle, pero además toma en consideración el modelo educativo de acá, las guías de acá,
Claro. Entonces, ahí es donde se va constituyendo este megaprompt. Y al inicio, yo le paso todos estos insumos y le indico a un GPT normal, sin chat, sin crear un GPT, le digo que los interprete, que los analice, que los sintetice y que solamente identifique aquellas ideas fuerzas de cada documento. Y eso que lo utilice luego en su interior. Ya, perfecto. ¿Ya? Y como te permite cargar hasta 10 archivos de manera como normal en un GPT, yo aglutino todo eso en un PDF. Ya. Solo lo que él decidió que era importante. Porque ahí nos Sí. damos cuenta de, a veces hay modelos educativos muy, muy, muy extensos, pero de que el GPT dice, mira, en realidad 10 páginas y estas son las suficientes Ya. para determinar cómo es el currículum. Y eso es lo que se lleva al interior. Ya. ¿Ya? Entonces es como interpretar todo lo que ya hacemos y entregárselo a esta herramienta. Ya, o sea, igual recapitulando un poco lo que acabas de decir, porque me parece súper interesante. Entonces, de fondo, yo debería describirle a esto como si no hubiera estado trabajando conmigo, incluso ni siquiera que fueras tú, porque tú tenías contexto al menos de la universidad. Tengo que ser un poquito como más pensando en una persona que quizás no estuvo conmigo en ningún lado. Exacto. Entonces tengo que hacer eso. Pero también mencionaste algo súper importante, que fue como, ok, tengo que separar las tareas, ojalá en tareas que aparentemente tienen restricciones y contextos diferentes, cosa de que aunque sean parte de una gran macro tarea, puedan ser contenidas en una cosa súper específica, como lo que tú decías de los resultados del aprendizaje. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que tú decías antes de este humano, de la nómina que tengo que hacer, generalmente el humano maneja, no sé, al menos 6 o 5 funciones complejas. Acá para los GPT tengo que separar cada una de esas funciones complejas, ojalá en una ventana de chat, en un GPT, ¿no? Sí, mira, hemos probado de todas las opciones. Tenemos también GPTs que hacen de asesor curricular de comités curriculares. ¿Y cuáles son sus habilidades? Todas las que yo me imaginaría que debe tener cuando yo contrato a un asesor curricular, que debe saber de perfil de malla, de programa, de matriz, de instrumentos de evaluación, de listas de cotejo, de autoevaluación. Y lo programamos con esas habilidades. Nos dedicamos harto tiempo ni siquiera a abrir el GPT, sino que a escribir cuáles son esas características. Pero luego nos hemos dado cuenta que es mucho más preciso aún y mejor aún cuando logramos decir, mira, esta semana ¿en qué vamos a estar trabajando? Mira, nos está pidiendo desde la Vicerrectoría Académica que mandemos las nuevas competencias o resultados de aprendizaje o metas formativas, las terminales, las de perfil de egreso. Bueno, entonces hagamos uno que haga solamente eso, teniendo en cuenta todo lo general, pero esa es la habilidad a la que nos vamos a dedicar. Perfecto. Entonces, en el fondo, uno termina teniendo, cuando dice, ¿cuántos GPT has creado? Yo he creado, no sé, 350. No Ya. todos para mí, muchos de ellos son como ejemplos para otros. Claro. Y me dice, ¿pero lo podemos usar? Y digo, ojalá que no usen el que acabamos de crear, creen el suyo. Ya, Porque ya. aquí, si bien nos dimos 2 horas para describir aquello que querían, les aseguro que ustedes quieren más cosas aún. Ya. Entonces, hay tareas que el otro día hacíamos uno con el equipo de Ciencias Naturales, el Instituto de Ciencias Naturales, que quería uno muy específico para revisar de manera más rápida todos los postulantes nuevos para aquellas asignaturas que todavía están vacantes. Ya. ¿Ya? Y decían, ¿cómo lo hacemos más rápido? Perfecto, hagamos un GPT que nos permita clasificar, identificar idoneidad, que nos entregue qué es lo que quieren. Mira, nosotros imaginamos, ¿quién lo hace esto? Yo lo hago. ¿Cuánto te demora? No sé, en un mes me doy más o menos para revisar. No sé, a veces tenemos muy pocas vacantes, pero muchos currículums que nos están llegando. ¿Cómo elegimos el mejor? ¿El primero que llegó o el que más me tinca? Ya. ¿Ya? El más idóneo. Entonces, eso lo hicimos y resultó al menos con las características que se esperaba. Ese es un ejemplo muy, muy, muy básico. Y en las cosas, por ejemplo, que hago yo desde mi perspectiva de laborales, de auditorías académicas, yo tengo que hacer muchas entrevistas, muchas reuniones, recogiendo información acerca de procedimientos y la experiencia que tiene el usuario con ese procedimiento, ese proceso. Y finalmente, ¿cómo termino clasificando y analizando todo ese mar de información? Generamos GPTs no genéricos para clasificar información, sino que específico para ese proceso, para que entienda las nomenclaturas, para que entienda los conceptos. ¿Qué hacemos ahora? Grabamos la sesión, le pasamos la grabación, entonces termina siendo, ¿no? Y todos validamos, o sea, el cheque esto de decir, oye, pero ¿y las alucinaciones o los problemas? Bueno, ahí cada uno inventa los filtros y hemos creado el filtro de yo tengo que leer después lo que me entrega, chequearlo, pero los que asistieron a las reuniones también tienen que visar Ya. el reporte final. Entonces, con Ya. eso terminamos todos convencidos de que lo que se está entregando al final está correcto. Qué bueno esto que están haciendo de como colocar el humano entre medio, como en un proceso como súper claro, porque así también una cosa que es tan importante como el resultado educativo de una institución
está visado por un humano, no es como esta aspiración de automatizar como hablábamos antes, sino que de asistir. En ese sentido, tú hablaste antes, por ejemplo, que una de las limitaciones era como ojalá si le voy a pasar un documento grande, en realidad haga un compilado y lo termine pasando. Probablemente esto también tiene que ver con cómo estas herramientas administran también cuando tienen grandes volúmenes de información, entonces mejor pasarle lo que nos parezca mejor. ¿Has visto alguna otra restricción con la cual tienen que ir manejando el proceso o alguna cosa que quizás no funciona tan bien y que por ende no es tan fácil delegárselas hoy día a la inteligencia artificial? Mira, en realidad lo que hemos notado cada vez que se va a trabajar con documentos, porque tenemos GPTs que son de habilidades y otros que son de habilidades más conocimiento, ¿ya? Ya. Y lo que hemos notado siempre que cada vez que vamos a trabajar con documentación es necesario hacer un largo proceso a partir del cual la propia herramienta logra entender bien y depurar y depurar y depurar. Y ahí es donde hemos llegado a la convicción, ya estoy convencida, porque también he hecho como un nivel exploratorio de revisión, que casi todos nuestros reglamentos, nuestros protocolos, nuestros procedimientos, nuestros modelos educativos son redundantes, Mm, que terminan me así pasa harto. diciendo muchas cosas redundantes, a veces como medias barrocas, pero también esa misma situación a veces no solamente redundando, sino que contradiciéndose. Mm. O sea, en el fondo, ¿por qué razón hemos detectado que algunas veces no funcionan bien las herramientas de IA en algún proceso? Porque el documento que le estamos entregando no logra saber con qué quedarse de lo que estaba allí establecido, sobre todo cuando se trata de análisis de caso, contrarreglamento, faltas, sanciones. Entonces, ese tipo de situaciones es algo que tenemos que tener como advertencia. Pero Ya. ahí nos sirve para otra cosa, que se La- relaciona más con la auditoría, es, oye, yo creo que el piso uno que tenemos que hacer todas las instituciones es revisar todo nuestro documento, claro. toda nuestra papelería, reglamentos, políticas, modelos, etcétera, marcos, para mejorarlo. Para, en el fondo, no tenerle miedo a que nuestro reglamento X tenga menos páginas, pero que sea eficiente. Claro, porque uno alimenta al GPT con estas cosas y uno asume que esas cosas están bien, pero en realidad es un buen momento, dado la capacidad de cuestionar el documento, de ir a revisar estos procedimientos. Sí, mira, ahí te voy a comentar algo que está dentro de mi canal también. Yo he hecho hasta este minuto 70 entrevistas a usuarios de IA, a Ya. distintos usuarios. Al principio queríamos solamente gente que no supiera de programación. Después empezamos a ingresar a todo tipo de gente y es muy interesante escuchar a las personas que saben de programación también. Y en una de estas también entrevistamos al decano de Derecho de la UTLA, que tiene proyectos de IA en su carrera y en distintos ámbitos de gestión. Y él mismo llegaba a esa conclusión. Está ahí presente en mi canal, donde dice que llegó a la conclusión de que los documentos que estaba alimentando alguna de estas herramientas, pero eso no lo estaba haciendo con GPT, sino que con una empresa que le estaba programando elementos de IA, trabajando con GPTs o al menos con la tecnología GPT, y el problema estaba en los documentos. Mm, Entonces eran los documentos legales que estaban allí establecidos lo que determinaban finalmente que el resultado no fuera bueno y perfecto. no fuera coherente, no fuera consistente. Entonces, por eso es que yo creo que lo más primordial deben darse las instituciones, y creo que ha sido una muy buena experiencia participar de esta etapa en la UTLA, de experimentar, de fallar, de errar, de documentar el error también. Ya, yo creo que eso ha sido súper bueno, porque así vamos aprendiendo, vamos entregando lo que hemos llegado tanto desde la perspectiva positiva y negativa. Entonces yo creo que como sociedad, como instituciones educativas, debemos comenzar a compartir lo bueno, lo malo y no solamente hacer brillar la realidad. Una cosa importante también que me gustaría como que también que la audiencia lo tomara como un buen aprendizaje es que tú comentaste de que ocupabas harto ChatGPT y las tecnologías relacionadas con OpenAI. Y hablamos justo antes de empezar el podcast de que también había tenido algunas pruebas con otras herramientas, tú también lo comentaste ahora, y eventualmente uno llega de nuevo también a OpenAI. ¿Por qué quería traerlo? Porque mucha gente cuando uno dice, no, es que yo estoy ocupando ChatGPT para esto, suena como que es la primera cosa que se te ocurre, es como lo fácil, pero en realidad el producto es suficientemente robusto, es suficientemente bueno de que uno termina volviendo ahí, ¿no? O sea, en el fondo, ¿cómo han sido Sí. sus pruebas con el? Mira, ahí yo debería comentar también que hay una etapa como personal donde yo creo que tengo un nivel de endeudamiento y gasto enorme porque me gusta probar muchas herramientas, algunas ya me estoy sacando ya la suscripción y otra institucional, ¿ya? Y por ejemplo, del caso GPT tengo dos cuentas, la mía y la que me entrega la institución para hacer los proyectos y para llevar a cabo otras tareas institucionales. Y en el caso de las otras herramientas, la hemos probado, la hemos pagado y no han logrado ser satisfactorias en los que nosotros esperamos. En una de esas hay otras reglas que desconocemos y que no estamos aplicando. Por ejemplo, hace muy poco OpenAI sacó unas guías que lamentablemente están solo en inglés, pero que son muy buenas. Son muy Ah, buenas, pero yo creo que también no tienen mucha difusión
y esas las podríamos utilizar enormemente para todos estos casos, tanto de usuario iniciado como de persona que ya está instalando la IA a nivel de instituciones. Cómo mejorar todo el diálogo, la instrucción, la precisión con la que tenemos que finalmente indicarle lo que queremos. Claro. Y desde esa perspectiva podemos señalar que institucionalmente hemos probado Microsoft, que en una de esas ha evolucionado y ha mejorado, pero al menos hasta donde yo lo he probado no lo ha hecho. Probamos el año pasado que nos hacían una especie de agentes, o copiloto le llamaban hasta el año pasado, que después dejaron de usar esa palabra, Claro. y ahora está agente, que es muy similar a los GPT, pero yo creo que entendía mal la solicitud. Ok. Ahora mi reflexión es, quizás no tiene lo suficiente espacio para poder dialogar con la máquina e indicarle qué es lo que nosotros queremos, porque tiene un límite. Claro. En cambio, el GPT, tú puedes hablar en la etapa de configuración sin que se canse. Y después al interior lleva una síntesis de lo que tú dialogaste, de tus necesidades. Entonces, si bien tiene un límite, no tiene límite el momento en que tú le estás explicando lo que quieres. Claro. ¿Ya? Eso sí lo tiene en el caso de tanto las Microsoft. gemas y los El de las agentes. gemas es de Gemini. De Gemini. Ya. Y de Gemini, lo único que a mí me gusta son Notebook LM, que lo hace Ya. muy bien. Lo hace excelente en esa perspectiva. Ahora recientemente, hace unos días, liberó el tema de los podcasts en español. Sí. Antes se podía, pero tenías que decirle 10 veces, es para gente que habla español, solo entienden español. Tenías que decirle como 4 veces para que te lo hicieran en español. Entonces, hemos probado Gemini, Copilot, Cloud y ChatGPT, y para mí sigue siendo mejor ChatGPT. No. Pero infinitamente mejor el de $200, que entiendo que ustedes también lo pagan. Exacto. Y ese no tiene comparación. No tiene comparación con ninguno de los otros. Primero porque no tiene límite, puedes trabajar en el fondo con muchos documentos, no pierde el hilo conductor, porque los otros todos en algún minuto pierde el Claro, hilo contexto, conductor. claro. Sí, de hecho hay un modelo que están probando ahora que se llama el GPT 4.1, que solamente está disponible por API, así que ahora uno no lo puede ocupar desde la interfaz, que por ejemplo atiende muy bien este problema de que se pierda el hilo, de que en el fondo la medida, eso básicamente es como cuando uno empieza a armar el contexto de la pedida, toda la conversación que uno le va teniendo va quedando como en el contexto del modelo y pierde información entre medio, es muy malo de seguir todo lo que estaba antes. El 4.1 soluciona harto eso, así que yo espero que en algún momento ya lo pasen a que uno lo pueda ocupar como persona, no Como solamente persona. por de parte de la API. Oye, quisiera moverme un poco porque hemos hablado harto de lo que es la IA para poder asistir el proceso como de back office de una universidad o de una institución en general, pero también pasa harto, especialmente con la parte de los modelos gratuitos, de que el estudiante hoy día tiene mucho acceso a esto. ¿Ya? O sea, es innegable como profesor de que los estudiantes están ocupando cada vez más ChatGPT o similares. Entonces me gustaría ver un poco como, desde tu experiencia, cómo ha sido eso, porque también entiendo que la UTLA hizo un marco normativo de alguna manera, o no sé si estoy refiriéndome con el nombre correcto, pero tratando de colocar las reglas del juego un poco de cómo se ocupa la IA en la educación en sí misma. Sí, mira, en el ámbito de enseñanza-aprendizaje, ya que es como el corazón de una institución educativa, todo lo demás es accesorio para que ocurra realmente el aprendizaje del estudiante y que pueda salir un buen profesional. Eso ya se instaló allí a pesar de que no se haya abierto la puerta de alguna institución, a pesar de que no se le haya dado la bienvenida. Hay muchos profesores que se están dando cuenta que eso existe sin que hayan pedido autorización. Y a partir de esa misma realidad es que la UTLA se propuso el año pasado, como en enero, empezar a avanzar en un marco. Pensamos que iba a salir mucho más rápido. Ya en abril teníamos la primera versión del año pasado, 2024. Pero llegar a algo institucional es muy complejo, Claro. porque requiere validaciones, requiere el aporte de muchas personas, revisiones. De hecho, allí el objetivo que teníamos, y este era encomendado por la rectoría y por la vicerrectoría académica fundamentalmente, era materializar una tarea que daba la UNESCO. La UNESCO insta y ha seguido instando en distintos documentos a que todas las instituciones de educación, pero también todas las instituciones en general, gubernamentales, países, todo, tengan una posición al respecto. Dice que en el fondo es como la línea fuerza, la idea, y después de eso empiezan a construir aquellas cosas que puedan llegar a ser un poco más concretas y punitivas, ¿ya? Okay. En el fondo es, antes de llegar a escribir un reglamento punitivo con sanción, primero pónganse de acuerdo de qué es bueno, qué es malo, qué sucede, qué significa, cómo lo usamos,
Y ese es el objetivo de este marco de uso de la IA que publicó recientemente la UDLA y que nos demoramos un año. Pero después de un año tuvimos ya la aprobación de todo el consejo académico, que son todos los decanos, todos los directores de escuela que forman parte del consejo a través del decano, y de todas las unidades. Y cuando ya estábamos a punto de publicarlo, en noviembre del año pasado, noviembre-diciembre, se nos solicita integrar las otras dos áreas fundamentales de la institución, que le llamamos procesos misionales. En el mundo universitario está el proceso de docencia, y los otros dos procesos misionales son vinculación con el medio e investigación. Ya, Que en el fondo es el corazón de una institución. Y ahí ella dijo, ya bueno, asumimos esta tarea, se va a tardar un poco más, entonces se iba a publicar este año y lo logramos hacer, pero tuvimos que integrar orientaciones, reflexiones, acuerdos respecto de qué es lo que va a pasar con vinculación con el medio, compromisos macroinstitucionales respecto de la IA y qué pasa con la investigación. ¿Y qué significa esto, marco, y por qué no es reglamento? Porque no hay sanción. Ya. En el fondo, si usted no lo cumple, todavía no te estamos indicando que vas a ser expulsado, Ya. que vas a dejar de ser colaborador UDLA. No, sino que en realidad son los compromisos. Primero están los principios de la institución, que eso se generó a nivel institucional en el marco de un proyecto estratégico de la institución. Los principios, las metas y qué es lo que significa la IA en la UDLA y en el mundo, en el fondo. Y para ello recurrimos también a distinta literatura para llegar a concebir que existen distintas demandas, en el fondo, y compromisos, deberes, responsabilidades en distintos niveles. Hay un nivel de demanda y compromiso y responsabilidad para el que está creando IA, para la institución, estas grandes empresas que están creando. Hay otro para, no sé, para el país, para el Estado. Tiene que tener un marco, tiene que tener un reglamento, unas orientaciones. Todas las instituciones educativas tienen un nivel de compromiso en protección de datos, en facilidades. Hay una cosa que respecto de la cual todavía no se ha reflexionado tanto, pero es muy importante. Cuando las instituciones digan, se acepta la IA y podemos usarla, ¿qué vamos a hacer con las diferencias? Con aquellos estudiantes, un grupito de estudiantes que ya tengan la capacidad de pago de la IA y aquellos que no la tengan. O sea, vamos a tener ya una brecha al interior de nuestra sala porque hay una herramienta que tienen con mayor potencia nuestros estudiantes y otra con menor potencia. ¿Van a obligarse las instituciones a proveer algo? ¿Algún Claro. nivel, algún piso mínimo? ¿O va a ser obligatorio el que use y la permisión de uso va a ser solo con el piso mínimo? Claro. Con eso bajando del patín al que esté un poquito más arriba. Son reflexiones que deben darse, en el fondo, cuando se acepte el uso de esta herramienta para, por ejemplo, fines de entrega de informes o temas evaluativos. O en aprendizaje en general. Hoy día, por ejemplo, el estudiante puede ocuparlo en sus informes. Por algo vi de que tenía que citarlo. Sí, puede usarlo en su informe. Mira, tenemos a nivel reglamentario ya existe en UDLA una línea y dice que debe pedir permiso cada vez que lo use, avisar a su profesor, y si es que el profesor le dice que no y que no está permitido el uso allí, no lo puede hacer, ¿ya? Pero en este minuto el marco lo que indica es se puede utilizar de manera ética, responsable y para ello siempre, siempre, siempre reconociendo su uso, nunca haciendo pasar por propio algo que no lo es y siempre en realidad siendo el autor de la idea que está allí de fondo. No. La IA te puede ayudar a mejorar, a perfeccionar, a perfilar alguna idea, inclusive a crear ideas, pero no podemos al borde de un clic hacer pasar por propias esas creaciones, ¿ya? Y ahí el ejemplo para el ámbito de investigación, lo que visualizamos en respecto de todas las revistas, al menos las más conocidas, las de indexación, es que en algunas se han unido para hacer acuerdos y indicar que está permitido y que se tiene que declarar en el capítulo de metodología, que no pueden crear imágenes en algunos casos, otras que sí pueden crear imágenes y que para ningún caso se puede utilizar para revisar como por pares, cuando el artículo ya está terminado y viene la revisión de pares. O sea, alguien que le llegue un artículo para comentar, en la mayoría de las revistas ese es un acuerdo, no puede ser pasado ese artículo como a alguna IA para que emerja un informe. Claro. ¿Ya? En el fondo es como para evitar que eso forme parte de la alimentación de la IA, porque todavía está la duda cuando uno le sube la información, a pesar de que diga que no está siendo guardada en alguna parte. ¿Está siendo guardada o no? Claro. ¿Tenemos la certeza o no? Especialmente en las versiones gratuitas que en general se benefician de que uno lo ocupe para poder después seguir alimentarlo entrenando en sus datos, claro. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa?
Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Oye, y entonces, yo soy un estudiante, estoy ocupando IA, lo declaro, perfecto. ¿El profesor está cambiando su manera de enseñar de acuerdo a, o debería cambiar su manera de enseñar de acuerdo a que ya es, por ejemplo, mucho más fácil hacer un informe, ya es mucho más fácil criticar una prueba de respuestas múltiples? Como dado eso, el profesor, ¿qué debería hacer en su metodología? Mira, ahí es muy interesante lo que está ocurriendo a nivel de evaluación. Ya, cuando miramos de manera así como súper reducida la evaluación, pensamos que evaluar es el día en que te ponen una nota. ¿Ya? Claro. La evaluación comienza el día en que comenzó aquella tarea que va a ser evaluada. Mm, ¿Ya? Entonces, el gran desafío ahora es saber que existe la IA y que el 90% de las evaluaciones anteriores a la IA hoy día se pueden hacer al borde de un clic y hubiéramos entregado ese resultado a un profesor del año 2018 y 19 y te pone un 6, un ya. 7. En la escala de Chile, que eso es Sí, casi perfecto. casi perfecto Sí, en Chile, sí, claro, claro. En otros países el 10 sí. y O sea, con acá va letras. de 1 al 7, digamos. Exactamente. Y el tema es, ahora eso no está siendo garantía de aprendizaje, porque ¿para qué es la evaluación? La evaluación es para poder verificar aprendizajes. Claro. Entonces, lo que debe cambiar no es solamente el instrumento final donde va la nota. Lo que debe cambiar es el acto a partir del cual se está generando el aprendizaje y que luego aquello es evaluado. Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Es la tarea misma. Y una de las orientaciones y en el fondo cambios que debe ocurrir de parte de los docentes es, primero, entender que la IA está disponible, que inclusive hay estudiantes o personas que sin decidir bajar ninguna aplicación ya tienen IA porque el circulito este de Meta se instaló allí Sí. sin permiso. Entonces, ya todos tienen IA accesible, gratis, y los otros que ya son un poco más motivados tendrán alguna versión pagada. Y esas versiones gratuitas pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer informes escritos, tareas, resolver ese tipo de... Si todavía alguien en alguna instancia hace evaluaciones con alternativa, las hace muy bien o al menos con muy pocas probabilidades de error, el caso de la IA. Entonces, lo que debe ocurrir es entender que esta herramienta existe y que la tarea que se da para ser evaluada debe ser con mayor complejidad. Y debe inclusive incorporar la existencia de la IA. Y debe demandar que el estudiante debe verificar la veracidad de todo lo que está allí, contrastar. En el fondo, la tarea debe ser más compleja e integrar la opción de que exista la IA durante el proceso de la tarea y también asumir que esto va a ser posible de ser utilizado en contextos reales y laborales. Entonces ahí es donde le llamamos, hay que avanzar sí o sí a la evaluación auténtica. Este concepto existe en evaluación mucho antes de la IA, siempre ha sido la meta que nosotros como docentes en cualquier disciplina evaluemos tareas auténticas, que sean de desempeño real, que en el fondo imaginemos qué es lo que este profesional cuando ya se desempeñe, profesional en formación, cuando ya se desempeñe deba realizar. Ese tipo de tareas son las que debo llevar acá. Y en el mundo real ya está la IA. Entonces, integrémosla. Entonces, lo más relevante no es prohibir el uso, es verificar que lo use bien. Claro. Y ahí los ejemplos que a mí me gusta traer a estas instancias es si necesitamos un médico, si necesitamos un abogado, si necesitamos cualquier profesional para alguna de nuestras labores. Yo ahora necesito un auditor, un contador que me diga cómo se hacía la declaración de impuestos por los ingresos de YouTube. No me importa si lo va a hacer con IA, la respuesta, me importa que sea correcta. Porque el principal problema no es que use IA el profesional o el estudiante, es que si lo está usando mal. Ese es el problema. Claro. ¿Ya? Imaginemos que necesito un médico que me ayude a solucionar y a mejorarme de alguna enfermedad. Como usuario, como paciente, me da lo mismo cómo llega, si es por inspiración divina o por IA o por conocimiento solo aprendido por libro.
¿ya? Claro. El tema es que llegue a la respuesta y a la solución del problema. Entonces yo creo que esa es la perspectiva que tenemos que cambiar. Pero para ello, entonces, el desafío no es solo del profesor. Y ahí es donde yo insisto, no es solo el docente el que tiene la tarea, es la institución educativa, es la estructura curricular, es el perfil de egreso que tiene que integrar la existencia de esta herramienta tecnológica, es el programa de asignatura, es el resultado de aprendizaje del programa, la metodología, en el fondo, aceptar que existe. Claro. No podemos seguir evaluando y enseñando como si esto no existiera. Ese es el peor tema. Claro, porque a mí me llama mucho la atención este concepto que dijiste como de evaluación auténtica, porque finalmente nosotros teníamos instrumentos de evaluaciones para hacernos cargo de un estado del mundo que era X, y ese estado del mundo ha ido evolucionando. Por lo tanto, si nos quedamos con los métodos evaluativos que estaban antes, ya no son representativos de lo que te va a tocar al salir. Y eso yo creo que es una muy buena reflexión, porque es imposible pensar de que cualquier profesión va a estar ajena de ocupar la IA en el futuro. O sea, cuando tú salgas de, por ejemplo, yo soy ingeniero comercial de formación, cuando yo salga de ingeniero comercial voy a ocupar la IA para buscar cosas y en realidad deberían esperar de que yo la ocupe, porque si no voy a estar en desventaja con respecto a otro profesional que sí la está ocupando. Entonces, mis evaluaciones deberían empezar a considerar un poco eso. ¿Hay alguna evaluación que se te venga a ti a la mente, por ejemplo, que haya cambiado producto de esto y que te guste ese ejemplo? Mira, para cuando uno revisa temas como de distintas carreras, la evaluación auténtica tiene que ser principalmente con desempeño de algo. El estudiante tiene que demostrar el logro de un resultado de aprendizaje. Y por eso son distintas etapas. Cuando uno dice, oye, pero primero tengo que hacer que el estudiante se aprenda de memoria algo. Es altamente probable que tú necesites que ese ser humano sepa un piso mínimo de algo, pero no puedes quedar evaluando el desempeño con memoria. Ya la memoria es como el piso base, mínimo. El desempeño final es el momento en que el individuo tiene que demostrar la existencia de ese aprendizaje, una reflexión acerca de ese aprendizaje y si es que hay algún error, inclusive una reflexión acerca de ese error. Entonces, se debe permitir el uso de la IA, como se debe permitir el uso de libros, como se debe permitir el uso de un buscador tradicional como Google, pero finalmente lo que yo evalúo no es eso, sino que es como el check mínimo. O Resultado. sea, existe el informe, pero lo mínimo es como cuando dice ya la tesis. Se evalúa el informe y se evalúa también la presentación, la defensa, Claro. la capacidad de explicar a un veterinario. Se evalúa tu declaración respecto de cómo es que se inocula una inyección a un caballo, pero yo en realidad al final tengo que evaluar el momento en que tú haces la acción Claro. que se está demandando en el resultado de aprendizaje. Y lo mismo ocurre, y pensando en temas como bien concretos del ámbito de la salud, ya antes de la IA venía avanzando con estos temas de la simulación, en distintos grados de fidelidad, pero la simulación debería ser parte de todas las carreras. Para mí el tema de la simulación, que es algo que va previo a la práctica, antes de enviarte al mundo real, primero probemos que sabes hacerlo Claro. de manera declarativa. Entonces son distintas etapas que van encaminándote a otro lugar. Y por eso es la importancia de la consistencia curricular. Y volvemos al otro tema inicial. Es importante que exista esta consistencia y que no estén desconectadas las asignaturas y que lo que aprendiste en la primera te sirva para la segunda y que no tengas que volver a empezar lo inicial. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿qué tipo de evaluaciones se me vienen a mí a la cabeza como evaluación auténtica? Pensemos en el caso de salud, espacios de simulación, donde tiene que haber alguna estación, le llaman ellos, espacios donde debe ser declarativo, a ver cómo se hace tal procedimiento. El estudiante tendrá que hacer toda una declaración respecto de aquello, una lista de cotejos, perfecto. ¿Cómo llegó a saber eso? Tiene que llegar de la manera en que sea posible. Ya. Libros, videos, inteligencia artificial, informes, fichas, talleres, pero lo relevante no es ni el libro, ni el video, nada, ni es que una foto que estaba en la biblioteca, porque en el fondo es No. cuántas veces hemos evaluado algo equivalente, esto es tan burdo que obviamente no se hace, pero son cosas equivalentes a que evalué porque había una foto del individuo en la biblioteca, Claro. entonces está leyendo. Eso no te da ninguna certeza de que lo leyó ni que lo comprendió. Ya, primer paso, que declarativamente lo sepa. Segundo paso, que lo pueda hacer de una manera simulada y controlada, ya sea con objetos o con le llaman de baja fidelidad en las instancias de intervención, después con una persona y ya después con un paciente real. Claro.
Entonces, eso significa como la importancia de entender que la práctica no es un accidente. Las carreras ingenieriles en Chile consideran que la práctica es un accidente que va al final de los tiempos y que parece que ocurrió y me trajo un certificado. Con poco Ah, control, mm, con poca verificación, si lo hizo bien o mal, no importa, o si es que le importa, en realidad no hubo un check, claro. ¿ya? Entonces hay una deuda ahí respecto de las carreras ingenieriles. Quizás algunas universidades están avanzando, pero en nivel transversal. ¿Y cuáles son las carreras que más han avanzado en estas evaluaciones auténticas? Salud, educación por necesidades también reglamentadas y salud también. Pero yo creo que todas deberían hacerlo. Periodismo, derecho, todas las carreras. En los casos de derecho, por ejemplo, evaluaciones auténticas cuando los estudiantes se enfrentan en etapa de formación a instancias donde tienen que defender, tienen que cumplir la función de abogado, tienen que hablar, tienen que hacer los papeles y no están en la práctica finalmente, No. que también se corre el riesgo de mandarlos a una práctica donde no les hagan hacer nada de lo profesional, Sí, po, sino que solamente le claro. hagan a sacar fotocopias. Sí, Así que esas son evaluaciones auténticas. Tú dices, ¿y ahí dónde existió la IA? En todos los hitos donde pudieron existir. Si en claro. el fondo es, si tú sigues evaluando un informe como evaluación de desempeño, eso es lo que está mal. Me hiciste acordar que ahora, quizás sin quererlo, digamos, nosotros estamos haciendo un curso piloto ahora con un profesor que se llama Herramientas Digitales, que le enseñamos una serie de herramientas como Notion, temas de IA, etcétera, y les hacemos resolver un problema de negocio y después al final viene una presentación. Y un grupo se nos acercó y dijo, oye, para la presentación, ¿puedo ocupar lo que me están enseñando de inteligencia artificial? Y dije, sí, obvio, porque nosotros que te estamos enseñando y digamos que no. Pero tienes que tener en cuenta de que obviamente te vamos a evaluar porque si efectivamente o no cumpliste el hito, que era mejorar un proceso en un negocio real, digamos. Entonces, si tú vas a mostrarme esto con Gamma, por ejemplo, que es una Mm. aplicación para hacer presentaciones, y el texto, por ejemplo, que te generó está bueno, y cumple y explica bien, genial. Si eso no explica bien el problema, voy a tener problemas que son más allá de la inteligencia artificial, po. Entonces, Claro. finalmente nos concentramos mucho en decirles, oye, el problema que tú tienes que solucionar es este, da lo mismo cómo vayas a llegar. Y ahora como lo mencionas, me da la idea también de que es un buen reflejo también de tenemos que resolver el problema, que es representativo del que te va a tocar en la vida real, más allá del cómo, digamos. Sí, mira, y ahí yo creo que también volvemos a tomar el tema de la importancia del diseño de una carrera. Cuando decimos, eso puede ser la iniciativa tuya de haberles dado una buena experiencia práctica o había una decisión previa articulada, Claro, consensuada por parte de quien creó esta carrera. Porque si tenemos puros profesores que son docentes que son finalmente con mucha iniciativa, innovadores, con ganas de que los estudiantes aprendan, perfecto. Pero, ¿y si no los tenemos? Van a tener claro. una mala experiencia Mm, o muy disímil experiencia. Entonces, en el fondo es importante que todos los académicos, todos los cuerpos académicos tengan esta instancia, tanto como el tiempo que se dedica a la sala de clase, a tener, para mí es necesario, horas de pago, horas de dedicación a pensar cómo es que van a mejorar el currículum para el próximo año, sí. como acuerdo, como diseño, qué cosas están obsoletas. Yo creo que deberíamos hacer como el listado de, mira, todo este tipo de evaluaciones ya no Ya van, no ya no deberían ir. deberían estar Claro. con nosotros, o las transformamos o las eliminamos, o hacemos algo mucho mejor, crear nuevos tipos de evaluaciones que sean realmente pertinentes. Claro. Y desde la perspectiva de esto del diseño curricular por competencia y por resultado de aprendizaje, dice, la evaluación es algo tan relevante al momento de enseñar y de lograr un aprendizaje que debe estar pensado al principio. O sea, tú diseñas la meta y diseñas cómo evalúas. Y luego distancias esto y dices, ¿cómo llego desde la meta hasta la evaluación? Llego a través de estos ejercicios, llego a través de este aprendizaje de 3 clases expositivas de parte del profesor, de 5 donde el estudiante es el protagonista, y ahí yo llego acá. Claro. Pero en el fondo, la evaluación, se llama diseño en reversa, la evaluación es lo primero que se diseña, no lo último. Una vez que tú tienes la meta formativa, antes de diseñar tu experiencia de aprendizaje, diseñas la evaluación. Interesante, ¿eh? Se llaman diseño en reversa. Buenísimo. Yo sigo aprendiendo mucho del profesor que me acompañó en este curso, que es Patricio Castro, que ya harto rato haciendo clases y me enseña este tipo de cositas. Oye, quería llevar un poco como para ir cerrando. Hay un desafío súper importante a la hora de ocupar IA, especialmente de parte de los estudiantes, del desafío ético. Y también me ha tocado ver muchos profesores que rechazan trabajos que dicen, oye, este trabajo está hecho con IA.
incluso a veces basándose en herramientas que dicen, que pretenden decirte que el texto fue generado con inteligencia artificial o no, lo cual obviamente siempre ha sido un territorio bien controversial de que si efectivamente es algo que la IA puede hacer. ¿Cómo deberíamos tratar en la parte ética en este lado de la educación y la enseñanza? Sí, desde mi perspectiva, ningún docente debería o tendría la opción de sancionar si es que previamente no hay un acuerdo respecto de qué hacer con esta herramienta. No. O sea, yo creo que todos los docentes deberíamos demandarle a nuestra institución que nos indique cuáles son los márgenes de acción. Principalmente, ¿para qué? Para que luego de tú haber dado la sanción no venga otra instancia y te diga, no, no lo haga porque no lo puede hacer. ¿Ya? Sino que ya tengas el resguardo para hacerlo. Pero aquí están recurriendo muchos docentes a equiparar el uso de la IA a plagio. Porque el plagio sí está reglamentado, sí está sancionado, tú no puedes plagiar. Y se ha tratado de decir, usó IA, plagió. Para mí y para el mundo, y para los que estamos usando IA, sabemos que usar IA no es lo mismo que plagiar. Claro, ¿Ya? Porque en plagiar es haber encontrado algo, lo copiaste y lo hiciste pasar por tuyo. claro. Pero en la IA es algo que tú fuiste construyendo de alguna manera con malos o buenos prompts, con malas o buenas instrucciones y diálogos, y algo surgió de allí. En el fondo, esa actitud que tú estás señalando de algunos docentes yo creo que es bien generalizada y bien transversal también, y que se están enfrentando a esta situación. Yo conozco algunos casos en los que inclusive esto ha llegado a instancias superiores de CES, CERNAC. Tú puedes descargar ahí cuando me dicen de qué institución, no, obviamente no voy a decir Sí. de qué institución, pero uno los puede descargar los casos CES, CERNAC, o los puedes pedir también en realidad, los puedes pedir por transparencia. Y han habido casos en los que hay estudiantes ya que han reclamado y que han salido ellos como bien ganadores Claro. en el caso porque fueron culpados por uso de IA. Seguramente ocuparon, ya es altamente probable que sí hayan ocupado, pero fueron sancionados con un 1 o reprobados o sancionados en alguna instancia de tesis o algo por el estilo, así como se detectó IA, un 1 y ganaron, ¿ya? Y lo que allí ocurrió es que finalmente las reglas no estaban tan claras o Claro. que no, la sanción que fue demasiado extrema, quizás Sí. debió haber habido una nueva oportunidad. Pero una vez que ya las instituciones tengan acordado aquello, ese va a ser el primer paso, pero para mí lo punitivo nunca va a ser el camino. O sea, esto de andar como la inquisición por la vida no es rol de los docentes, no es nuestro rol andar, ¿quién usó, quién no usó IA? No podemos hacer eso. Es mejor démonos la tarea de aprender cómo usarla bien, pero también orientar cómo usarla bien. Claro. Y allí es donde cuando uno dice, ¿y en qué estado se encuentran los docentes? Es bien dispar el estado, porque ¿qué ocurre? Que si bien hay instituciones como en la que pertenezco y como la mayoría también que de Chile, están dando cursos, talleres, seminarios, los que más asisten son los mismos, Claro. que en el fondo terminan reiterándose y tomando diplomados y aprendiendo un poco más, pero los que no quieren o los que ni siquiera se han enterado que existe la IA, que son muchos, yo me sigo sorprendiendo cuando uno hace la pregunta, ¿quién de aquí ya está inscrito? Todavía hay hartos que no están inscritos en nada Sí. o que no saben nada de la IA y le tienen miedo o creen que hace muchas cosas que en realidad no hace, ¿ya? Entonces yo creo que el primer desafío de las instituciones es que todos sus docentes entiendan bien qué es la inteligencia artificial generativa, la que tenemos a libre disposición, qué hace, qué no hace y qué hace mal. Porque yo creo que el principal rol o el mensaje que deberían todos los docentes darle a sus estudiantes es no usen IA, sino que recuerden que puede alucinar, que puede errar el camino, que es condescendiente, que les puede inventar un montón de información, inclusive listas de bibliografía. Yo creo que eso es más importante de parte del docente, que se lo transmite, le explique, le dé ejemplo a los estudiantes, que diga simplemente se prohíbe el uso. Claro. ¿Ya? Sino que en realidad, si es que lo va a usar, úselo bien, correctamente, contraste, compare, úselo para poder mejorar lo que está entregando. Yo creo que uno de los desempeños que mejora hace ahora también la IA es ponga en tela de juicio, en debate, ensayemos con la IA el debate que va a ocurrir la próxima clase o la defensa de su tesis o la defensa de su trabajo. Entonces son desafíos institucionales que yo creo que deberíamos como instituciones todos estar reflexionando y pensando en qué estado nos encontramos. Perfecto. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que quizás quieras compartir que estaba en tu mente durante este rato? Bueno, en realidad quisiera compartir una invitación a todos los que nos estén visualizando acá, que en realidad todos estamos convocados a reflexionar, a enterarnos respecto de, ¿y esto para qué me sirve a mí? Y esa reflexión
y que yo me ha tocado también escuchar a muchos de distintas profesiones. Tuve la intención, todavía sigue estando, de entrevistar a todas las profesiones de Chile. Llevamos en el canal de YouTube como 70 entrevistados, y creo que todas esas entrevistas son una invitación a cómo la IA puede aportar a todos los profesionales, independiente si tú eres un profesional que se dedica a nivel de gestión, a operación, si eres docente, si eres profesor de cualquiera de las disciplinas en una institución educativa, si eres un abogado que se dedica a ser abogado, si eres un periodista, un médico. Todos podríamos vernos beneficiados, pero no sirve solamente escuchar lo que le pasó a otro o cómo la usa otro. Claro. Yo creo que el principal mensaje acá es que cada uno de nosotros tiene que hacer esa reflexión interna y llegar a percibir y concebir cómo estas herramientas que están allí disponibles pueden convertirse en un aliado. Para mí, en lo concreto, la IA ha significado que de todo el tiempo, yo antes me dedicaba pero muchas horas a hacer mi trabajo, muchas horas que iban inclusive más allá de las horas laborales, pasaba muchas horas de oficina, sobre todo antes de la pandemia, y a hacer diseños curriculares, análisis de todas las carreras, rediseños curriculares de 61 carreras. Hicimos el ejercicio este año, un trabajo que hicimos como con 60 asesores y un montón de gente interna, lo logramos hacer en un mes, lo que en otras oportunidades nos demoramos 1 año y medio. Brígido. ¿Ya? Entonces, cuando dicen, oye, ¿cómo te alcanza el tiempo para hacer podcast, para venir para acá, para participar? Yo estoy participando en esto de muchas iniciativas de IA, en mesas de trabajo de IA, en acompañamiento, y no es mi trabajo principal. Yo hago auditorías académicas, que es un trabajo que se puede hablar poco de él porque son cosas como bien particulares de la institución y bien privadas, pero me permite ahora la IA tener estos tiempos Claro. porque efectivamente se vuelven más ágiles los procesos. Ujú. ¿Ya? Entonces, la agilidad que puede llevar a tu trabajo, la IA es enorme. Pero no solamente aquello, sino que lo puedes hacer más rápido y mejor. No, y además tu creatividad, tu capacidad de decisión, tu experiencia se ocupa donde es más necesaria, no necesariamente completando un formulario o llenando cositas que... Exactamente. Y aún así yo he logrado compatibilizar este mundo de entender súper bien los procesos, porque los audito paso a paso, cuáles son sus elementos fundamentales, sus elementos positivos y negativos. Eso me ha permitido también visualizar cómo la IA puede ir a ser inyectada en cada uno de ellos. Buenísimo. Entonces, yo creo que esa es la principal invitación a toda la audiencia, a explorar estas herramientas, a no tenerle miedo, principalmente, y a ver cómo se puede transformar en un aliado de sus funciones. Buenísimo. Oye, muchas gracias, Ana, por acompañarnos el día de hoy. Sin duda aprendí muchísimo. Creo que mucha gente que también que trabaja en temas de educación superior tiene una idea mucho más clara también de cómo la inteligencia artificial los puede acompañar, asistir a poder hacer mejor su trabajo y de poder acelerar estas cosas y efectivamente concentrarse ya en las cosas que efectivamente ellos pueden contribuir más valor y delegarle a la inteligencia artificial las cosas que se pueden automatizar hoy día. ¿Ya? Para todos los que nos escuchan, siempre los invito a que nos puedan dar like, a seguirnos. Spotify ahora tú puedes seguir el podcast, así que si no lo estás haciendo, te invito a que vayas a Spotify y le apretes al botón seguir, porque nos ayuda mucho también a poder seguir creciendo y seguir poniendo en la mesa casos tan interesantes como el que hoy día Ana nos ha traído. Nos vemos en un siguiente episodio todas las semanas de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.